Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la charla de hoy titulada Wittgenstein y el análisis conversacional. Es un gusto tener personas de diversas partes del país, perdón, del mundo, digamos. Mi nombre es Carmen del Río, soy estudiante del doctorado en Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Seminario Permanente de Análisis de la Conversación. A continuación presentaré a nuestro ponente, que es el doctor Ariel Vázquez Carranza. Él es profesor asociado del Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Guadalajara en México. Su investigación se enmarca particularmente dentro del paradigma del análisis conversacional. Ha publicado artículos de investigación sobre el uso de partículas lingüísticas, los denominados marcadores del discurso, en conversaciones naturales en español mexicano. También ha publicado artículos sobre entrevistas noticiosas, encuentros comerciales, entre otros temas. Es autor del libro Análisis Conversacional, Estudio de la Acción Social, publicado por la Universidad de Guadalajara en el 2019, y ha estudiado la licenciatura en lengua inglesa en la Universidad Autónoma del Estado de México, así como la maestría en estudios lingüísticos y el doctorado en sociolingüística, ambos en la Universidad de Essex en Inglaterra. Antes de darle el paso a Ariel, solo recordarles los 3 puntos fundamentales para esta charla. Primero, saber que está siendo grabada, así que si tuvieran algún inconveniente en que sus rostros aparezcan, podrían apagar la cámara. También les pedimos, por favor, mantener sus micrófonos apagados para evitar ruidos molestos que interrumpan al ponente, y utilizar el chat para cualquier pregunta que deseen ir avanzando, sin perjuicio de que hacia el final de la charla vamos a abrir la conversación para preguntas o comentarios sobre la misma. Ahora sí, le damos la bienvenida a Ariel. Ariel, la pantalla es tuya. Gracias a todos por estar aquí. Me da mucho gusto ver a varias caras conocidas ya. Pues como verán, mi título cambió un poquito. Cambié el orden. En lugar de primero estar Wittgenstein, ahora está Análisis Conversacional, porque pues la plática es más como del punto de vista de un analista de la conversación, no tanto de un filósofo o un estudioso de la filosofía, porque pues no es mi área, soy más, pues como Carmen mencionó, pues soy más del lado interaccional del AC. Entonces, pues empecemos. Primero quisiera dar un panorama muy breve de lo que es el análisis conversacional. Eh, eh, Como muchos de ustedes sabrán, pues es una metodología que surge en, en la sociología norteamericana por Harvey Sachs, donde pues se busca estudiar la organización de las acciones sociales en la interacción, estudia el habla interaccional o token interactions. En sí describe el análisis conversacional la maquinaria del orden social desde una perspectiva micro. Para eso se utilizan grabaciones de habla espontánea, habla natural, ya sea en contextos familiares, por ejemplo, o bien en contextos institucionales, no sé, una consulta médica, una interacción de compraventa, etc. Y estas conversaciones se transcriben detalladamente utilizando la transcripción jeffersoniana. Y bueno, dentro del programa de análisis conversacional se utilizan procedimientos rigurosos de análisis. Se analiza turno a turno el posicionamiento y composición de las acciones sociales, pues para dar una explicación del por qué suceden, cómo suceden, qué estructura tienen, etc. Y en sí el argumento central de la metodología es que pues la interacción social, las conversaciones, es un producto metódico, o sea, los hablantes lo realizan de una manera metódica. Bueno, pues, quise empezar con esta breve introducción por si había compañeros que no están familiarizados con el análisis conversacional. Y bueno, pues ahora ya empiezo de lleno con la plática. El análisis conversacional, bueno, que surge de los estudios de Harvey Sachs, tiene dos corrientes o influencias principales que son muy bien conocidas. Por un lado está el orden interaccional de Irving Goffman, y por otro lado está la etnometodología de Garfinkel.
algunos consideran incluso que el análisis conversacional es una continuación de la etnometodología, es decir, que el análisis conversacional es un tipo de etnometodología. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, no sé, Sheglov dice claramente que no, ya el análisis conversacional ya es otra cosa, porque utiliza otros métodos, utiliza otro tipo de análisis. Pero digamos que el análisis conversacional, la influencia mayor que tuvo Sachs fue justamente de esta etnometodología del sentido común, del estudio del sentido común que tenemos, de cómo pues en la interacción hay ciertas expectativas que uno ya tiene. Y bueno, y entonces de esta ramita de las influencias que tuvo Sachs, se viene Garfinkel tuvo las influencias de la fenomenología de Schutz, y el punto que nos lleva aquí es la filosofía del lenguaje de Wittgenstein. Ahora, este pequeño árbol intelectual que les presento aquí no es exhaustivo, es decir, como sabemos, no sé, en la introducción de las Lectures on Conversation, Sheglov menciona varias influencias que tuvo Sachs, incluso también Silverman, también en su libro, habla de varias influencias intelectuales, pero aquí digamos que las principales son la etnometodología y el orden interaccional de Goffman. Y bueno, esto más o menos para dar un panorama de el background, el marco de donde viene el análisis conversacional, los estudios de Sachs. Ahora bien, un poquito les quiero justificar el motivo de esta charla, de este tema. Yo, desde que estaba estudiando el doctorado, me pareció que pues el análisis conversacional se encontraban muchas referencias a Wittgenstein en la literatura de la C. Entonces, pues eso me llevó a acercarme un poco a los textos de Wittgenstein, que la verdad sí son muy, muy densos, muy complicados. Y pues digamos que esa fue una inquietud que tuve en el doctorado, después la dejé y luego la retomé hace un tiempo para pues ponerme a estudiar un poquito más sobre, ya ahí me eché mano de personas especialistas en Wittgenstein, en textos especialistas en el filósofo, y ahí había un spelling mistake, pero no le hagan caso. Y bueno, entonces, pues digamos que de ahí viene, ¿no? Porque siento que, espero que mostrarles al final de la plática que sí hay una correlación muy, muy clara y evidente entre estas dos corrientes. Em, Aún así, Sachs solo hace, bueno, hasta donde yo sé, solo hace dos referencias así directas, explícitas, a Wittgenstein, que las hablaré brevemente más adelante, en su libro Lectures on Conversation. Y bueno, ahí pues lo que les decía, hay un cierto paralelismo que yo veo desde mi punto de vista como analista de la conversación. Entonces, pues más o menos esa es la justificación de esta plática, de este tema que me interesó seguir. Y bueno, primero les hablaré un poquito de la filosofía de Wittgenstein, a los aspectos más, digamos, puntuales de su propuesta en cuanto a la concepción del lenguaje. Él lo que dice que pues los problemas filosóficos no se puede encontrar solución porque la forma en la que se estudia, se utiliza una concepción muy, no quiero decir inútil, pero no suficiente para poder explicarlos. Y pues dice que eso viene del lenguaje común, que es como el factor principal en el mal entendimiento de los problemas filosóficos. Y aquí algo también que quiero recalcar es que el lenguaje en sí no es el objeto de investigación de Wittgenstein, como tampoco es el objeto de investigación de Sachs o del análisis conversacional. Sin embargo, es un instrumento para, en este caso, para hacer filosofía, ¿no? Lo utiliza Wittgenstein para hacer filosofía. Ahora, como a lo mejor algunos de ustedes saben, hay se les nombra en la literatura dos Wittgenstein, que uno que surge, digamos, de sus primeros
de sus primeros estudios en el libro Tractus Lógico-Philosophicus, que fue su único libro publicado en vida, y donde él presenta en este estudio una definición que se le llama definición ostensiva de lo que es la lengua, o una definición tradicional, que es lo que venían trabajando otros filósofos pues, contemporáneos de él, como Roussel o Frege, y pues básicamente lo que dicen es que el lenguaje es algo lógico, y que el lenguaje es algo que limita nuestros pensamientos, y que su función es señalar, nominar, denotar objetos para describir la realidad. O sea, el lenguaje es solo para describir. Y bueno, con eso digamos que eso plantea en su primera obra. Sin embargo, después surge o hay un cambio radical en su planteamiento de concepción del lenguaje, que aparece este cambio en el libro Philosophical Investigations, que este libro ya fue un libro póstumo, donde él plantea ya una visión del lenguaje completamente diferente a la anterior. De hecho, pues desaprueba la concepción anterior del lenguaje, esa concepción tradicional, porque dice, el principal argumento es que él dice que el lenguaje no solo tiene una función ostensiva, o sea, no nada más sirve para describir, sino tiene muchas más funciones. Y él formula este concepto de juegos de lenguaje, para argumentar esta postura. Y pues bueno, él argumenta que el problema de la filosofía es que se determina el significado de una palabra de acuerdo al objeto al que ésta se refiere. Y pues no, él lo que dice, no, el significado, aquí es una frase muy clásica de Wittgenstein en ese sentido, que el significado no está en el objeto que señala una palabra, sino el significado de una palabra radica en el uso que se le da. Aquí algunas, bueno, aquí está la cita: "The meaning of a word is its use in the language". En mi presentación mostraré algunas citas en inglés, una disculpa, otras en español que yo traduje, pero hay unas que como que no me gustó traducir porque pues quería mostrar más como, pues sí, no, más que no quedara, no se perdiera nada en la traducción. Pero bueno, eso fue un pequeño paréntesis. Entonces, bueno, está claro aquí que Wittgenstein dice, no, la lengua no nada más tiene un uso, sino tiene muchísimos. Y pues él lo que dice es que el significado, lo que les decía, el significado lingüístico está en esa intersección entre el uso de la lengua o los juegos del lenguaje y pues las estructuras lingüísticas, ya sea palabras, oraciones, etcétera. Y bueno, algo que dejan claro Wittgenstein en esta postura sobre el lenguaje es que el lenguaje es un fenómeno social. Los juegos del lenguaje, los usos de la lengua, siguen ciertas reglas que pues los miembros de una comunidad pues saben y conocen. Ahora, aquí, como les mencioné al principio, Wittgenstein Harvey Sachs hace, hasta donde yo sé, solamente 2 referencias a Wittgenstein directas en sus lectures. Y la primera de ellas es en la cátedra 4, del volumen 1, donde, bueno, algo aquí importante saber es que también al igual que Wittgenstein, Sachs también en sus textos hace una crítica a cómo se estaba llevando a cabo en ese momento los estudios sociológicos. Él es muy crítico a cómo se estaban haciendo sociología en ese entonces. Entonces él hace esa referencia justamente al libro Philosophical Investigations y a otro libro, The Blue and the Brown Books. Y él lo que dice en esta cátedra, en la lecture, dice que estos podrían ser las bases, estos 2 libros, del renacimiento del trabajo etnográfico. O sea, como diciendo, pues sí, esta forma de concebir
no nada más la lengua, sino la cultura, algo social, pues es algo que se puede retomar. Y pues él lo que dice es que al hacer eso, pues se podría hacer una sociología, una etnografía en este caso, con un rigor mayor. Luego la segunda referencia que hace a Wittgenstein es en la cátedra 13, también del volumen 1, donde menciona Sachs un concepto de familia de acciones, eh, que lo mencionaré un poco más adelante, y lo relaciona con el concepto de Wittgenstein de familia de juegos o familia de lenguajes, que ahorita no voy a hablar más de eso, pero lo voy a retomar más adelante. Y en sí, pues como les digo, Sachs hace una crítica a la descripción sociológica, donde pues lo que él dice, en lugar de los etnógrafos, los etnógrafos, en lugar de ir y preguntarle a las personas o qué piensan o qué es lo que hacen, lo que mejor es, deberían enfocarse en ver qué es en realidad lo que los objetos hacen, o sea, como enfocarse más en lo que hacen las personas y no tanto en, en, en concepciones ya preestablecidas que puede tener un etnógrafo al llegar a un sitio, ¿no? Que llegan y dicen, sí, aquí voy a encontrar ciertos aspectos culturales, va a ser algo muy diferente a lo que, de donde yo vengo, etcétera, no sé, entonces cambia un poquito, critica más bien esa forma de hacer descripción. En general la plática se va a centrar, me voy a centrar en tres parejas de conceptos, donde pues lo que voy a tratar de mostrar pues es justo ese paralelismo. El primero es lenguaje y entendimiento, significado y contexto es el segundo, y el tercero es el método y las reglas. Entonces, comencemos con el primero. Ay, perdón, tomé un poquito de agua. Con respecto a, bueno, como lo mencioné, pues Wittgenstein dice que la descripción, perdón, la concepción ostensiva de la lengua no es suficiente para resolver los problemas, eso ya lo mencioné, porque incluso él lo que dice algo así muy radical es que al abstraer el lenguaje de su empleo de nuestras vidas ordinarias, se convierte en algo muerto, o sea, es algo como que no le ve sentido estar utilizando, analizando o tomando a la lengua como herramienta de análisis y pues uno no va a tomar en realidad, pues no sé, su uso, sino nada más va a tomar su estructura. Incluso, pues hay algunos autores que dicen que estas ideas de Wittgenstein también hicieron eco en, la, en, las, en los 60s, cuando pues llegó, se puso muy de moda todo la idea las ideas de Chomsky, etcétera, y que pues que hubo una crítica de cómo la lingüística se va a centrar solamente en algo tan abstracto y algo que la convierte en algo, en una rama de la psicología, ¿no? O sea, cómo vamos a hacer eso cuando la lengua pues es algo social por naturaleza. Y bueno, como les mencioné, en Philosophical Investigations presenta ya una nueva concepción del lenguaje. Y justamente con esto, con el concepto de juegos, juegos del lenguaje. Y para eso Wittgenstein hace toma un ejemplo de dos albañiles que están en una construcción. Y lo que él dice es que, pues, por un lado tenemos al albañil A y el otro lado tenemos al albañil B, y en el lugar de construcción, pues, tienen vigas, tienen algunos tabiques, tienen unos pilares. Y entonces lo que Wittgenstein dice es que uno de los albañiles va a decir, le va a decir al otro, losa, por ejemplo, y el albañil B, pues, va y le va a traer la losa. O le va a decir viga, y el albañil otro le va a traer la viga. Y así, le va a decir tabique y le va a traer el tabique. Y le va a decir pilar y le va a traer el pilar. Y así, entonces lo que Wittgenstein dice con este ejemplo es que las palabras, en este caso losa, viga, pilar, tabique, son instrumentos para pedir objetos. O sea, no nada más son palabras para decir, sí, eso es una viga, sí, eso es un tabique, sino que en el uso, en este caso, el albañil al mencionar la palabra, pues le está pidiendo a su compañero que le traiga el objeto. Entonces, en este
pequeño ejemplo basa todo su concepto de juegos de lenguaje, de que la lengua es uso y el significado está en el uso, etcétera. Como lo voy a explicar un poquito más adelante. Eh, para Wittgenstein, el lenguaje opera en la vida de las personas quienes lo utilizan con fines prácticos. O sea, el lenguaje es para hacer algo, para hacer cosas. Eh, y pues el lenguaje es algo, está lleno de funciones, lleno de actividades. Actividades que, bueno, se refiere a juegos de lenguaje que eh, son interaccionales por naturaleza. Eh, aquí traduje una cita que dice, el origen y la forma primitiva del juego del lenguaje es una reacción. Solo a partir de esto se puede desarrollar formas más complejas. O sea, pues parte del de el lenguaje es todo sobre reacción, acción. Y pues si una reacción es una acción realizada en respuesta a otra. Eh, Aquí algo que él también enfatiza mucho es que con este concepto de juegos de lenguaje es que el lenguaje es normativo, es decir, hay reglas tanto estructurales como de uso y es enteramente un ejercicio social. Existe en la vida de los hablantes. Eh, bueno, eso fue con respecto a Wittgenstein, su concepto del lenguaje un poquito más amplia. Ah, ahora, con Sachs, Sachs parte bueno, sabemos que él dijo esta frase muy conocida de order at all points. Básicamente él dijo que cualquier cosa que hagamos los seres humanos tiene un orden, tiene un método. Y justamente, bueno, pues en este caso él se enfoca en encontrar ese orden, ese método en las conversaciones, en buscar los usos o las practices en inglés de lo que consiste el lenguaje eh, y ver cómo estos son regulados socialmente, cómo son productos que se realizan metódicamente por las personas y que hay patrones interactivos y métodos que el estudioso, el analista puede identificar. Ajá, entonces, digamos que de esta idea parte Sachs con respecto al lenguaje. Eh, Ahora, en la literatura ya de análisis conversacional, pues se puede apreciar cómo es, pues si estas ideas están presentes en una concepción del lenguaje de parte del análisis conversacional. Aquí tengo bueno, un par, uno es de Sheklow, dice, el lenguaje no se usa solo para la descripción. Aquí, pues haciéndose, bueno, en el texto no hace referencia precisamente a la definición ostensiva, ni para nada, pero coincide, ¿no? El lenguaje no se usa solo para la descripción, sino también para la acción en su entorno local. El lenguaje es, en primer lugar, para la acción. Es la descripción a quien le corresponde el también, en tanto que es un tipo de acción. Ajá, entonces aquí pues vemos que el lenguaje pues es acción de acuerdo al análisis conversacional. Acá otra, las palabras son objetos diseñados y utilizados para llevar a cabo actividades, las cuales se logran de manera cooperativa en la interacción. Y pues sí, en sí, lo que se ha argumentado es que en el análisis conversacional, el lenguaje es definido también como un instrumento, igual que Wittgenstein, en particular como un recurso interaccional, porque bueno, sabemos que la interacción no necesariamente se basa en la lengua, la interacción puede ocurrir entre personas que no hablan una misma lengua, por ejemplo, o etcétera. Y pues en este caso el lenguaje es un instrumento, un recurso para llevar a cabo trayectorias secuenciadas de acciones sociales con las que las personas llevan a cabo sus vidas cotidianas. Entonces, bueno, aquí pues hay una concepción, quisiera decir, muy parecida, idéntica casi a la concepción del lenguaje de Wittgenstein, entre la C y Wittgenstein, muy parecido. Y bueno, aquí está como una síntesis de esto. Para Wittgenstein y para el análisis convencional, el lenguaje es un instrumento, es un fenómeno espacial y temporal, es un ente social interactivo. Los juegos de lenguaje o las acciones sociales, actividades, son reguladas socialmente, son productos metódicos de las personas
Y aquí, bueno, aquí incluye esta cita que me encontré, que me parece, bueno, no hablan de análisis conversacional, es un texto de Roy Harris sobre, sobre Wittgenstein. Sabemos que Roy Harris tiene una teoría muy eh, rebelde, se podría decir, a los estándares de la lingüística. Y él, en un texto justamente sobre Wittgenstein, él plantea esta definición del lenguaje que me parece que queda como anillo al dedo para definir lo que es el lenguaje, la definición del lenguaje dentro del análisis convencional. Pues aquí nada más les leo aquí lo último que me parece lo más importante. They, o sea, words, are collective products of social interaction, essential instruments through which human beings constitute and articulate their world. O sea, básicamente como lo que mencionamos antes, ¿no? O sea, son instrumentos para llevar a cabo actividades, las personas lo utilizan para llevar a cabo sus vidas cotidianas. Bueno, ahora Sachs también utiliza unos ejemplos que también son muy conocidos. Sabemos que Sachs, para los que no saben, Sachs empezó a trabajar con unas llamadas a un centro de prevención del suicidio. Y pues ahí fue donde empezó a notar pequeños fenómenos que le parecieron interesantes y que de ahí surgió pues toda esta metodología. Y aquí en este ejemplo muestra cómo pues en las llamadas de prevención del suicidio, los telefonistas, las personas que tomaban las llamadas, presentaban su nombre al principio. Decían, habla el señor Smith, ¿cómo le puedo ayudar? Y esta acción lo hacía para que pues la otra persona, al responder esto, pues diera también su nombre. Y a él lo que le llama esto es una procedural rule que básicamente dice que el que habla primero establece los parámetros, pues sí, los parámetros de la persona que va a hablar antes, ¿no? Entonces, pues esto lo podemos, ejemplos muy comunes es de que, no sé, uno dice hola, el otro dice hola, si a lo mejor uno dice buenas tardes, el otro muy probablemente va a decir buenas tardes, no va a decir hola, bueno, puede decirlo, pero digamos que hay esa predisposición a ese diseño. Y aquí lo que quiero subrayar de estos ejemplos es que pues hay sí, lo que señala Sachs es que hay un entendimiento mutuo entre las personas. Y ese entendimiento mutuo pues justo se basa en eso, en el que pues al decir el nombre, en este caso el que toma la llamada, el que responde pues va a decir también su nombre. Perdón, aquí ya estoy en la otra pareja de conceptos y empecé con ya empecé con el de, no, todavía sigo con el lenguaje de entendimiento, perdón. Sí, entonces, y también presenta otro ejemplo donde pues no es el caso. Es decir, la persona que llama no da su nombre. Y pues esto lo que dice es que Sachs es que era muy frecuente que la gente no quería dar su nombre pues para mantener su anonimato y entonces realizaban ciertas maniobras para no dar su nombre. Y una de esas maniobras era hacer como que no escuchaba. Entonces aquí, en este caso, el que llamaba, pues al decir que no lo escucho, I can hear you, pues cambia el juego, en este caso, cambia el juego de decir, ya el momento en donde su nombre era, digamos, requerido o era el momento apropiado para producir su nombre, pues pasa y se crea otro juego, otro contexto en donde pues ya se hace una secuencia de reparación, ¿no? Donde I can hear you, hay una repetición del nombre, etcétera. Y aquí pues, aunque este patrón, digamos, no sigue el ejemplo anterior, sigue habiendo un entendimiento y cooperación mutua. O sea, aquí la persona al repetir su nombre, al decir, habla el señor Smith, está mostrando un entendimiento de que efectivamente la persona no le escuchaba, entonces él repite el nombre. Entonces hay un entendimiento y cooperación mutua ante este nuevo juego o nuevo contexto.
Entonces, para Wittgenstein, el entendimiento es el fenómeno mental que está detrás del comportamiento. El comportamiento es la única ventana al entendimiento. De alguna manera, pues también en el AC, pues eso es lo que hacemos, ¿no? O sea, no podemos, el análisis se basa en lo que podemos ver en los datos, no en lo que pensamos que pudo haber sido o en lo que pensamos el hablante pudo haber querido decir, sino todo se basa en lo que está visible. Y pues lo que les decía, que las respuestas, en los ejemplos anteriores, las respuestas que daban las personas, pues muestran cómo se entiende el turno anterior, es decir, muestran cooperación, muestran entendimiento mutuo. Entonces, para Wittgenstein y Sachs, los juegos de lenguaje o acciones son objetos sociales, hacen algo, son logros colaborativos, muestran entendimiento mutuo. El lenguaje en sí, o sea, se podría todo resumir a que el lenguaje es acción. Bueno, con eso termino lo de la primera pareja de conceptos. La segunda pareja de conceptos es la de significado y contexto. Y aquí, pues primero, me gustaría mencionar plantear esta pregunta de dónde encontramos el significado de un trozo del lenguaje. Aquí, pues digamos que también lo que considero es que hay unas visiones entre estas dos posturas muy parecidas. Como lo mencioné anteriormente, para Wittgenstein, the meaning of a word is used in the language. Entonces, el significado está en el uso, en la función. Del lado de Sachs, el significado está en el entendimiento mutuo de los hablantes, que turno a turno crean un contexto. Y como lo vimos en los ejemplos anteriores, los turnos de habla van teniendo significado, tomando en cuenta cómo estos son entendidos por las personas. Ellos muestran ahí cómo los entienden. Aquí en esta cita de Shacklock muestra, me parece muy clara, no la voy a leer completa, no la voy a leer totalmente, pero simplemente me parece esta cita muy importante para este punto porque muestra justamente eso, cómo para el análisis conversacional el contexto es algo que se va creando momento a momento. Turno a turno los participantes van entendiéndose mutuamente, van generando significado y van creando, con esto van creando contexto. Contexto que puede ser, bueno, seguimiento, información y contexto. El contexto que, bueno, que ahorita les hablo un poco más de eso. Y bueno, por otro lado aquí tenemos una cita de Wittgenstein donde también más o menos él lo que deja ver es que justo pues eso, el contexto de alguna forma también en los juegos del lenguaje se va creando. Dice, in conversation, one person throws a ball, the other doesn't know whether he's supposed to throw it back or throw it to a third person or leave it on the ground or pick it up and put it in his pocket. O sea, aquí lo que Wittgenstein muestra es las posibilidades súper amplias que puede haber en la generación en la conversación. O sea, hay muchas cosas que pueden suceder y que justo pues son los hablantes los que generan el contexto. Ya me voy a ir un poco más rápido porque veo que ya es un poco más tarde. Bueno, Wittgenstein, la importancia del contexto para determinar el signo del lenguaje. Este ejemplo de los albañiles, del elipsis, tráeme la losa, pues es justamente eso, ¿no? La palabra losa significa tráeme la losa en ese contexto. En otro contexto, pues va a significar otra cosa. Y pues aquí algo muy importante es que para Wittgenstein, al igual que para el análisis conversacional, el significado se crea in situ. Para él el significado está en el entendimiento mutuo de los hablantes que turno a turno crean un contexto, como lo mencioné. Un contexto que puede ser en lo general, ya sea, por ejemplo, bueno, Levinson menciona tipos de actividad, por ejemplo, no sé, en una actividad de compraventa es un contexto general, tiene sus particularidades interaccionales muy específicas, lo que se le llama el habla institucional, como no sé, las consultas médicas, una clase, por ejemplo.
Y bien, eso es en general, pero en particular también el contexto es algo también muy particular. Cada turno a turno se va creando ese contexto de las acciones. Ahora aquí, para, creo que esto de las nociones de significado y contexto se encapsulan muy bien en la unidad básica de análisis secuencial para el AC, que es el paradyacente. Porque eh, porque se genera, porque bueno, sabemos más o menos, bueno, en general creo que es un término muy conocido, dos turnos, dos acciones sociales producidas por diferentes hablantes, uno después del otro, que tienen una relación particular entre sí. Cada parte del paradiciente es una acción, hace algo particular, eh, em, genera un contexto secuencial en particular, el paradyacente, y pues es completamente interaccional. Entonces creo que me parece que el concepto de paradyacente encapsula perfectamente esta noción de significado y contexto. Otro ejemplo, otro concepto que también me parece encapsula bien estas nociones es el concepto que formula Shekloff, yo lo traduje como gramática sensible a su posicionamiento, o en inglés es Positionally Sensitive Grammar, donde, pues, al igual que Wittgenstein, dice que Wittgenstein dice que la semántica de la gramática se determina por el contexto, ¿no? Y igual en el análisis conversacional, el significado de una estructura gramatical se va a encontrar en el contexto en el que aparece. Por eso en el AC son muy importantes los conceptos de posicionamiento y composición. Posicionamiento es decir, en dónde la interacción ocurre, y composición es cómo está construido este elemento en cuestión. Entonces bueno, creo que esos son muy, ahí también coinciden en esos puntos. Bueno, aquí es básicamente una representación gráfica de esto. La voy a saltar, lo que les decía, composición y posición. Y bueno, aquí un ejemplo que utilizo para hablar de este tema es estos datos que recolecté en una verdulería en México, una tienda de frutas y verduras, bueno, y pollo también. Y pues sí, como la estructura el de una solicitud de información tiene lotes, puede tener diferentes órdenes estructurales. El sujeto, por ejemplo, verbo, sujeto tácito, verbo objeto, objeto, sujeto tácito, verbo, u objeto. Y todas estas lo que lo que se muestra el dato es que estas diferentes estructuras de este tipo de petición de información, pues tienen estas estructuras dependiendo en qué momento, en qué posición aparecen en la secuencia de compra-venta. Al mero inicio es un tipo de estructura, cuando ya hay otros pedidos, etcétera, ya es otro tipo de estructura. Entonces ahí pues un ejemplo de esa gramática sensible al posicionamiento secuencial. Ahora ya por último, la última par de conceptos es el método y reglas. Aquí Wittgenstein y Sachs muestran ambos métodos alternativos quizá para hacer filosofía y para hacer sociología. Considero que ambos son métodos inductivos en que, pues, Wittgenstein, por ejemplo, usa el lenguaje para darle sentido a nociones abstractas, como el entendimiento del significado, y Sachs utiliza el lenguaje para describir cómo funciona la sociedad de una perspectiva molecular o, si le quisiera llamar, o micro. Ambos usan el lenguaje como herramienta analítica, ya lo había mencionado. No les interesa, también eso es importante, que no les interesa generar teorías. Para ambos sus métodos son más que nada prácticos. Y bueno, las respuestas que se buscan, tanto en la filosofía y la sociología, para los dos están a la vista de todos, o sea, las respuestas están ocultas debido a su simpleza y familiaridad. Y pues eso para el análisis conversacional es justamente, ¿no? La interacción, pues la interacción está a la vista de todos. El punto aquí es descubrir esas estructuras, esas patrones. Y la maquinaria molecular de Sachs es una forma de explicar o de interpretar, considero yo, los juegos de lenguaje de Wittgenstein. Ahora, aquí al principio mencioné dos conceptos de family resemblance y family of actions que
Sachs hace mención a este concepto de Wittgenstein en una de sus cátedras, donde pues esto tiene mucho que ver a la forma de cómo el analista busca o analiza o busca más bien colecciones de fenómenos. La labor del analista conversacional pues es encontrar familia o fenómenos que correspondan a una cierta familia, a un cierto tipo. Ajá. Eh, y que básicamente estos dos conceptos justo se enfocan en eso, hay ciertos juegos de lenguaje, ciertas acciones sociales que se parecen y que las podemos meter al mismo costal, digamos. Eh, y bueno, aquí digamos que para el analista conversacional, pues recuerdo esta que nos dijo en un workshop que estuve, no sé si fue Sue Wilkinson eh, o Kitzinger, no me acuerdo quién de las dos fue, pero dijo que sí, que cuando estamos buscando fenómenos en nuestros datos, pues tratemos de buscar, digamos, el ejemplo el prototipo de nuestro fenómeno en cuestión. Y claro que después va a haber otros ejemplos que se van a aparecer, pero no van a ser tan exactos, tan precisos. Y pues aquí pongo el ejemplo de un robin, ¿no? Que es un ave, y pues lo que buscamos como analistas es encontrar ese robin, bueno, este petirrojo, perdón, pero pues a lo mejor nos vamos a encontrar también unas gallinas o unos pingüinos que pues sí pueden caer en el costal de aves, pero digamos que pues buscamos siempre tener el ejemplo madre, digamos, no sé. Ahora aquí con respecto a estos dos conceptos, el, lo que es que dos acciones sociales solo pueden ser parecidas, pero no idénticas. Aquí esto creo que también es algo para nosotros como analistas de la conversación es importante, porque a pesar de que encontremos dos ejemplos iguales, una secuencia similar, pues no podemos decir, no podemos argumentar que son idénticos, porque de acuerdo pues a lo que habla Wittgenstein, si estamos hablando de dos idénticos, pues estaríamos hablando del mismo ejemplo, ¿no? O sea, en realidad los dos ejemplos son idénticos, pero hasta cierto punto, son parecidos más bien, hasta cierto punto. No, aquí lo pongo, no hay acciones idénticas. Si hablamos de dos acciones idénticas, estamos en realidad hablando de la misma acción. Ya casi termino. Bueno, para los dos, la colectividad social es normal, hay normas. Para Wittgenstein, los juegos de lenguaje se basan en comportamiento social y objetos sociales regidas por nombres y costumbres. Aquí las reglas se identifican en la colaboración y el entendimiento de las personas. Y las reglas son creadas, modificadas y eliminadas por las propias personas, quienes les reconocen e identifican públicamente. Aquí algo importante de resaltar es que para Wittgenstein la comunidad, la gente, la sociedad es la que impone las reglas en el individuo. Ahora, para Sachs es algo parecido. El programa de Sachs se basa fundamentalmente en el comportamiento de las personas, eso es algo social. A diferencia de Wittgenstein, sin embargo, para Sachs las reglas existen en el comportamiento de las personas, pero las personas no están conscientes de ellas. Es el trabajo del analista justo descubrir dichas reglas. Las reglas son parte de las prácticas conversacionales de las personas, de la maquinaria interaccional, como diría Levinson, y son parte, pues, y elemento fundamental de la naturaleza social de nuestra especie. Para Sachs, las reglas no necesariamente son prescriptivas, sino más bien prácticas. Las reglas se generan momento a momento en la interacción para realizar actividades sociales. Un ejemplo claro es la sistematicidad de la toma de turno. Y aquí algo también que lo distingue o no es igual que en Wittgenstein es que las reglas no gobiernan el comportamiento, sino lo describen. Y ya, por último, esto es digamos que una síntesis de pues, los puntos que mi plática trató de explicar, de las similitudes que hay entre estas dos, entre el análisis conversacional y Wittgenstein. Por un lado, el lenguaje es un instrumento social para llevar a cabo actividades. En los dos casos, el lenguaje es un fenómeno espacial y temporal. El comportamiento es una manifestación de entendimiento, el cual se genera de manera colaborativa. El significado del lenguaje se encuentra in situ. Las nociones, eso es lo que argumento, las nociones de paradigmática y gramática sensible a su posicionamiento, de alguna manera, me parece, particularizan la noción de contexto de Wittgenstein. Las reglas existen en colaboración
y entendimiento mutuo para ambos cuanto al uso del lenguaje, pero para Wittgenstein las reglas son impuestas en el individuo, mientras que para el AC las reglas más que prescriptivas son prácticas. Y pues bueno, aquí hay unas referencias que utilicé y pues muchas gracias. Entonces cedo cámaras y micrófonos a Carmen o Luisma. Gracias, Ariel. Súper interesante.